narraciones de vida de santos y santas, el inspirador ejemplo a seguir para el combate católico de hoy. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo. Somos Convicción Radio, auténtico catolicismo, por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Convicción Radio. Una vez más, queridos amigos, llega hasta ustedes Vida de Santa Teresita de Lisieux. Celina se convirtió en la confidente de mis luchas y de mis sufrimientos, y participó en ellos como si se hubiese tratado de su propia vocación. No tenía que temer oposición de su parte. En cambio, no sabía yo qué medios emplear para anunciárselo a papá. ¿Cómo hablarle de separarse de su reina, a él que acababa de ofrecer en sacrificio a sus 3 hijas mayores? ¿Cuántas luchas íntimas tuve que padecer antes de sentirme con coraje para hablar? Sin embargo, tenía que decidirme. Iba a tener 14 años y medio. Solo 6 meses nos separaban de la hermosa noche de Navidad, en la que había resuelto a entrar a la misma hora en que el año anterior había recibido mi gracia. Para hacer mi gran confidencia, elegí el día de Pentecostés. Este fue el día 29 de mayo de 1887. Todo el día supliqué a los santos apóstoles que oraran por mí, que me inspiraran las palabras que tenía que decir. ¿No eran ellos acaso los que debían ayudar a esta niña tímida, a quien Dios destinaba a ser apóstol de apóstoles por la oración y el sacrificio? Solo por la tarde, al regresar del oficio de vísperas, encontré la ocasión para hablar a mi querido padre. Se había ido a sentar al borde del aljibe y allí, con las manos juntas, contemplaba las maravillas de la naturaleza. El sol poniente doraba la copa de los grandes árboles en los que los pajarillos cantaban alegremente su oración vespertina. El rostro hermoso de papá tenía una expresión celestial. Comprendí que su corazón estaba inundado de paz. Sin decir palabra, me senté a su lado, con los ojos bañados en lágrimas. Me miró tiernamente, tomó mi cabeza entre sus manos y la apoyó sobre su corazón mientras me decía: ¿Qué tienes, reinecita mía? ¿Qué te pasa? Cuéntame. Luego, levantándose como para disimular su propia emoción, se puso a caminar lentamente, manteniendo siempre mi cabeza junto a su corazón. Entre lágrimas, le confié mi deseo de entrar en el Carmelo. Entonces, sus lágrimas se mezclaron con las mías, pero no dijo una sola palabra para apartarme de mi vocación. Simplemente se contentó con hacerme notar que yo era aún muy niña para tomar una determinación tan seria. Pero defendí tan bien mi causa que papá, tan sencillo y recto por naturaleza, quedó pronto convencido de que mi deseo era el de Dios. Y en su fe profunda exclamó que Dios le hacía un honor muy grande al pedirle así a sus hijas. Continuamos largo rato nuestro paseo. Mi corazón, aliviado por la gran bondad con que mi incomparable padre había recibido mis confidencias, se desahogaba suavemente en el suyo. Papá
Parecía gozar de esa alegría serena que da el sacrificio cumplido. Me habló como un santo. Querría recordar sus palabras para escribirlas aquí, pero conservo tan solo un recuerdo envuelto en tal fragancia que no lo puedo expresar. Lo que recuerdo muy bien es la acción simbólica que mi rey querido realizó sin saberlo. Se acercó a una pared no muy alta y me mostró unas florcitas blancas como azucenas en miniatura, y cortando una me la dio, explicándome con cuánto cuidado Dios le había hecho nacer y la había conservado hasta entonces. Al oírlo hablar, creía estar escuchando mi propia historia. Tan semejante era lo que Jesús había hecho para la florecilla y para Teresita. Recibí esa pequeña flor como una reliquia. Observé que al quererla tomar, papá había arrancado todas sus raíces sin romperlas. Parecía destinada a seguir viviendo, pero en otra tierra más fértil que el suave musgo donde había transcurrido sus primeros días. Esa mismísima acción acababa de hacer papá unos momentos antes, cuando me dio el permiso para escalar la montaña del Carmelo y dejar el risueño valle, testigo de mis primeros pasos en la vida. Coloqué mi florcita blanca en mi libro de la imitación en el capítulo titulado Amar a Jesús sobre todas las cosas. Allí está todavía. Solo que el tallo se ha quebrado junto a la raíz, y con ello Dios parece decirme que pronto romperá los lazos de su florecilla y no dejará que se marchite en la tierra. Yo creía que después de haber obtenido el consentimiento de papá, podría volar libremente al Carmelo, pero muchas pruebas muy dolorosas iban a probar todavía mi vocación. Muy temblorosa, le confié a mi tío la resolución que había tomado. Me prodigó todas las muestras de cariño posibles, pero no me dio su permiso para partir. Por el contrario, me prohibió que le hablase de mi vocación antes de los 17 años. Era contrario a toda prudencia humana, decía, hacer entrar al Carmelo a una niña de 15 años. Siendo la vida de la Carmelita, a los ojos del mundo, una vida de filósofo, sería un perjuicio grave para la religión permitir que una niña sin experiencia la abrazase. Todo el mundo hablaría, etcétera, etcétera. Llegó a decir que haría falta un milagro para que se decidiese a dejarme partir. Comprendí que todos los razonamientos serían inútiles y me retiré con el corazón sumido en la más profunda amargura. Mi único consuelo era la oración. Supliqué a Jesús que hiciera el milagro pedido, ya que solo a ese precio podría responder a su llamado. Pasó un tiempo bastante largo, en realidad 15 días, antes de que me atreviera a hablar nuevamente a mi tío. Me costaba muchísimo ir a su casa. Por su parte, él parecía no pensar en mi vocación, pero supe más tarde que mi gran tristeza había influido mucho en mi favor. Antes de hacer brillar en mi alma un rayo de esperanza, Dios quiso enviarme un martirio muy doloroso que duró 3 días, desde el miércoles 19 hasta el sábado 23 de octubre. Jamás había comprendido tan bien cómo durante esta prueba el dolor de la Santísima Virgen y de San José cuando buscaban al niño Jesús. Me encontraba en un penoso desierto, o más bien, mi alma se parecía a una frágil embarcación sin piloto a merced de las olas tempestuosas. Yo sé que Jesús estaba durmiendo en mi navecilla, pero la noche era tan oscura que me resultaba imposible verlo. Nada me daba luz, ni siquiera un relámpago surcaba los negros nubarrones. En realidad, es bien pobre el resplandor de los relámpagos, pero al menos
Si la tormenta hubiese estallado abiertamente, habría podido percibir un instante a Jesús. Estaba en la noche profunda del alma. Como Jesús en el jardín de la agonía, me sentía sola, sin hallar consuelo ni en la tierra ni en el cielo. Parecía que Dios me hubiese abandonado. Se diría que la naturaleza compartía mi amarga tristeza. Durante esos 3 días no brilló el sol y la lluvia caía a torrentes. He notado que en todas las circunstancias graves de mi vida, la naturaleza era la imagen de mi alma. Cuando lloraba, el cielo lloraba conmigo. Cuando estaba alegre, el sol brillaba y ninguna nube ensombrecía la bóveda azul. Por fin, el 4.º día, que era justamente un sábado, consagrado a la dulce reina de los cielos, volví a casa de mi tío. ¿Cuál no fue mi sorpresa cuando me miró y me hizo pasar a su escritorio sin que yo le hubiera manifestado mi deseo? Empezó por reprocharme amablemente que al parecer yo tuviese miedo de él, y luego me dijo que no era necesario pedir un milagro, que él había rogado al Señor que le diera una simple inclinación del corazón y que había sido escuchado. Por cierto, que no tuve la tentación de implorar milagro alguno, pues a mi entender, el milagro estaba concedido. Mi tío no era ya el mismo. Sin hacer ninguna alusión a la prudencia humana, me dijo que yo era una florecilla que Dios quería escoger y que él no se opondría más. Esta definitiva respuesta era realmente digna de él. Por 3.ª vez este cristiano de otros tiempos consentía en que una de las hijas adoptivas de su corazón fuera a sepultarse lejos del mundo. Mi tía también se mostró admirable por su cariño y su prudencia. No recuerdo que me haya dicho una sola palabra que pudiese aumentar mi prueba. Me daba cuenta que ella tenía gran lástima de su pobre Teresita, y por eso, después que mi tío me hubo dado su consentimiento, ella me dio el suyo, pero no sin demostrarme de 1000 maneras que mi partida le causaría gran pena. Nuestros queridos parientes estaban lejos de imaginar entonces que tendrían que renovar, 2 veces más el mismo sacrificio. Pero siempre, al tender la mano para pedir, Dios no la presentó vacía. Sus más queridos amigos pudieron sacar de ella abundantemente la fuerza y el coraje que tanto necesitaban. Pero mi corazón me está llevando muy lejos de mi tema. Vuelvo a él casi a pesar mío. Después de la respuesta de mi tío, usted comprende, madre, con cuánta alegría volví a los Buissonnet, bajo un cielo hermoso cuyas nubes se habían disipado totalmente. También en mi alma había cesado la noche. Jesús, al despertarse, me había devuelto la alegría. El ruido de las olas se había apaciguado. En vez del viento de la prueba, una leve brisa henchía la vela y yo creía llegar pronto a la playa bendita que veía ya muy cercana. Estaba, en efecto, muy próxima a mi navecilla, pero más de una tormenta habría de levantarse todavía e impidiéndole ver su faro luminoso, le haría creer que se había alejado para siempre de la playa tan ardientemente deseada. Pocos días después de haber obtenido el consentimiento de mi tía, fui a verla, madre querida, y a contarle qué contenta estaba porque todas mis pruebas habían pasado. ¿Cuál no sería entonces mi sorpresa y mi dolor al oír de sus labios que el Padre Superior no consentía que entrara antes de los 21 años? Nadie había pensado en tal oposición.
la más invencible de todas. Sin embargo, sin desanimarme, fui yo misma con papá y Celina a ver al padre, a fin de tratar de conmoverlo, demostrándole que realmente tenía vocación para el Carmelo. Nos recibió muy fríamente. Mi incomparable padre en vano unió sus instancias a las mías. Nada lo pudo hacer cambiar de parecer. Me dijo que no corría peligro con la demora, que podía llevar vida de carmelita en mi casa, que el mundo no se vendría abajo porque yo no tomase disciplinas, etcétera, etcétera. Pero terminó por agregar que él no era más que el delegado de Monseñor, y que si éste quisiera permitirme la entrada en el Carmelo, él ya nada tendría que objetar. Salí llorando de la casa parroquial. Felizmente, mi paraguas me tapaba la cara. Llovía a torrentes. Papá no sabía cómo consolarme. En cuanto le manifesté mi deseo de ir a Bayeux, me prometió llevarme allá. Estaba resuelta a conseguir el fin que me había propuesto y hasta llegué a decir que recurriría al Santo Padre si Monseñor no quería permitir mi entrada al Carmelo a los 15 años. Muchos acontecimientos ocurrieron antes de mi viaje a Bayeux. Exteriormente, mi vida no había cambiado. Estudiaba, tomaba clases de dibujo con Celina y mi experta profesora me encontraba buenas disposiciones para este arte. Sobre todo, crecía en el amor de Dios. Sentía en mi corazón ímpetus de amor hasta entonces desconocidos y a veces tenía verdaderos transportes de amor. Una tarde, no sabiendo cómo expresarle a Jesús que lo amaba y cuánto deseaba que fuese amado y glorificado en todas partes, pensaba con dolor que jamás podría él recibir del infierno un solo acto de amor. Entonces dije a Dios que para agradarle consentiría en verme sumergida en el infierno a fin de que él fuese amado eternamente en ese lugar de blasfemia. Sabía que eso no puede glorificarlo, puesto que él solo desea nuestra felicidad. Pero cuando se ama, se experimenta la necesidad de decir 1000 locuras. Si hablaba así, no era porque el cielo no fuera mi deseo, sino porque entonces mi cielo no era otra cosa para mí que el amor. Y como San Pablo, sabía que nada podría separarme del objeto divino que me había arrebatado. Antes de dejar el mundo, Dios me proporcionó el consuelo de contemplar de cerca almas de niños. Como era la menor de mi familia, no había tenido esa dicha. Estas fueron las tristes circunstancias que me la procuraron. Una pobre mujer, parienta de nuestra empleada, murió en la flor de la edad, dejando 3 niños pequeñitos. Durante su enfermedad, trajimos a casa a las 2 niñitas, de las cuales la mayor no llegaba a los 6 años. Me ocupaba de ellas todo el día y daba gusto ver con qué candor creían todo lo que les decía. El santo bautismo ha de depositar en las almas un germen muy profundo de las virtudes teologales, puesto que ya se manifiestan desde la infancia y que la esperanza de los bienes futuros es suficiente para hacer aceptar sacrificios. Cuando quería que mis 2 niñitas estuvieran de acuerdo entre sí, en vez de prometerles juguetes o caramelos a la que cedería ante su hermana, les hablaba de las recompensas eternas que el niño Jesús daría en el cielo a los niños juiciosos. La mayor, que ya estaba entrando en la edad de la razón, me miraba con ojos radiantes de alegría. Me hacía 1000 preguntas encantadoras sobre el niño Jesús y su hermoso cielo, y me prometía con entusiasmo que siempre cedería a su hermana. Decía que no olvidaría en toda su vida lo que le había dicho la gran señorita. Así me llamaba ella. Al ver de cerca a estas almas inocentes,
comprendí que gran desgracia es no formarlas bien desde que empiezan a despertar, cuando se asemejan a una cera blanda capaz de recibir la impronta de las virtudes y también la de la maldad. Comprendí lo que dijo Jesús en el Evangelio, que más valdría ser arrojado al mar que escandalizar a uno solo de esos niños pequeños. ¿Cuántas almas llegarían a la santidad si fueran bien dirigidas? Sé que Dios no necesita de nadie para realizar su obra, pero del mismo modo que permite a un hábil jardinero cultivar plantas raras y delicadas, dotándolo para eso de la ciencia necesaria y reservándose para sí el cuidado de darles fecundidad, así Jesús quiere ser ayudado en el cultivo divino de las almas. ¿Qué sucedería si un jardinero inexperto injertase mal sus arbustos? Si no supiese reconocer la clase de cada uno y quisiese hacer brotar rosas de un duraznero, haría perecer el árbol que sin embargo era bueno y capaz de producir frutos. Así, hay que saber reconocer desde la infancia lo que pide Dios a cada alma y secundar la acción de su gracia sin adelantarse a ella ni retardarla. Como los pajarillos aprenden a cantar escuchando a sus padres, así también los niños aprenden la ciencia de las virtudes, el canto sublime del amor divino, junto a las personas encargadas de formarlos para la vida. Recuerdo que entre mis pájaros tenía un canario que cantaba maravillosamente. Tenía también un chorrelito al que prodigaba mis cuidados maternales, pues lo había adoptado antes de que pudiese gozar de la felicidad de su libertad. Este pobre prisionero no tenía padres que le enseñasen a cantar, pero al oír a su compañero, el canario lanzar sus alegres trinos de la mañana a la noche, quiso imitarlo. Esta empresa era bien difícil para un chorlito, pues le costaba gran trabajo acordar su vocecita a la vibrante voz de su maestro de música. Era encantador ver los esfuerzos del pobrecito, pero estos fueron coronados por el éxito, pues su canto, aunque mucho más débil, llegó a ser absolutamente igual al del canario. Madre querida, es usted quien me enseñó a cantar. Su voz me encantó desde mi infancia y ahora tengo el consuelo de oír decir que me le parezco. Sé que lejos estoy todavía, pero a pesar de mi debilidad, espero repetir eternamente, madre querida, el mismo cántico que usted. Antes de mi entrada al Carmelo, recogí muchas más experiencias sobre la vida y las miserias del mundo. Pero estos detalles me llevarían muy lejos. Voy a seguir con el relato de mi vocación. El 31 de octubre fue el día fijado para mi viaje a Bayeux. Fui sola con papá. El corazón henchido de esperanza, pero también muy conmovido por el pensamiento de que iba a presentarme en el obispado. Por primera vez en mi vida haría una visita sin la compañía de mis hermanas. Y esta visita era nada menos que un obispo. Yo, que nunca necesitaba hablar más que para responder a las preguntas que me dirigían, iba a tener que explicar el fin de mi visita, exponer las razones que me hacían solicitar mi entrada en el Carmelo. En una palabra, debía demostrar la solidez de mi vocación. ¿Cuánto me costó hacer este viaje? Dios me debe haber dado una gracia muy especial para que pudiese vencer mi timidez. También es muy cierto que el amor nada encuentra imposible porque cree que todo lo puede y le conviene. Ciertamente, solo el amor de Jesús podía hacerme vencer todas esas dificultades y las que siguieron, ya que Él
quiso hacerme comprar mi vocación al precio de muy grandes pruebas. Hoy, que gozo de la soledad del Carmelo, descansado a la sombra de aquel a quien tan ardientemente deseé, me parece haber comprado mi felicidad a muy bajo costo y estaría dispuesta a soportar trabajos mucho mayores para adquirirla si no la hubiese obtenido aún. Llovía a cántaros cuando llegamos a Bayeux. Papá, que no quería ver a su reinecita entrar al obispado con su hermoso atavío hecho una sopa, la hizo subir a un transporte que los condujese a la catedral. Ahí empezaron mis calamidades. Monseñor y todo su clero asistían a un entierro solemne. La iglesia estaba llena de señoras de luto, y todas las miradas se volvían hacia mi traje claro y mi sombrero blanco. Hubiera querido salir de la iglesia, pero no podía ni siquiera pensar en ello a causa de la lluvia. Para humillarme todavía más, Dios permitió que, con su sencillez patriarcal, papá me hiciera subir hasta el ábside de la catedral. Por no disgustarle, accedí de buena gana, y así procuré esa distracción a los habitantes de Bayeux, a quienes hubiera deseado no haber conocido jamás. Por fin, pude respirar a mis anchas en una capilla detrás del altar mayor, donde permanecí largo tiempo rezando con fervor hasta que cesase la lluvia y pudiéramos salir. Al bajar nuevamente, papá me hizo admirar la belleza del edificio que, de cierto, parecía mucho más grande, pero como no tenía más que un pensamiento, no podía encontrar gusto en nada. Nos encaminamos directamente al despacho de Monseñor Reveroni, que sabía de nuestra llegada, pues él mismo había fijado el día del viaje, pero se encontraba ausente. Tuvimos, pues, que ambular por las calles que me parecieron muy tristes. Por fin, retornamos a las cercanías del obispado y papá me hizo entrar en un hermoso hotel donde no hice honor a las habilidades del cocinero. Papá me manifestaba un cariño casi increíble. Me decía que no me afligiera, que con toda seguridad Monseñor me concedería lo que pedía. Después de descansar un poco, volvimos al despacho de Monseñor Reveroni. Monseñor llegó al mismo tiempo que nosotros, pero el vicario le pidió cortésmente que esperara y nos hizo entrar primero a su escritorio. El pobre señor debe haber tenido tiempo de aburrirse porque la visita fue larga. Monseñor Reveroni se mostró muy amable, pero creo que el motivo de nuestro viaje lo asombró mucho. Después de haberme mirado sonriente y dirigido algunas preguntas, nos dijo: «Los voy a presentar a Monseñor. Tengan la bondad de venir conmigo». Viendo que las lágrimas asomaban a mis ojos, añadió: «Ah, veo algunos diamantes. No hay que enseñárselos a Monseñor». Nos llevó a través de varias habitaciones muy amplias, ornadas con retratos de obispos. En medio de esos grandes salones me sentía como una hormiga y me preguntaba qué es lo que me atrevería a decir a Monseñor. Este se paseaba entre dos sacerdotes por una galería. Vi que Monseñor Reveroni le decía algunas palabras y luego regresaba con él. Nosotros lo esperábamos en su despacho, donde había 3 enormes sillones frente a la chimenea donde ardía un buen fuego. Cuando entró su excelencia, papá se arrodilló junto a mí para recibir su bendición. Luego, Monseñor lo invitó a tomar uno de los sillones. En el de enfrente se sentó él, mientras Monseñor Reveroni me hacía señas que yo tomara el del medio. Me rehusé amablemente, pero él insistió diciéndome que demostrara que era capaz de obedecer. Y entonces me senté inmediatamente sin decir palabra. Aunque tuve que soportar la vergüenza de verlo tomar una silla mientras yo estaba hundida en un sillón donde 4 como yo se hubieran sentado cómodamente, más cómodas que yo, que estaba bien lejos de estar.
Yo creía que hablaría papá, pero éste me indicó que le explicase yo misma a Monseñor el objeto de nuestra visita. Lo hice con la mayor elocuencia posible, pero su excelencia, habituado a la elocuencia, no pareció conmoverse mucho con mis razones. En su lugar, una palabra del Padre Superior me hubiera sido más útil. Lamentablemente, no la tenía y su oposición no abogaba en mi favor. Monseñor me preguntó si hacía mucho que deseaba entrar al Carmelo. Sí, Monseñor, hace mucho tiempo. Vamos, dijo riendo Monseñor Reveroni, no dirá que hace 15 años que lo desea. Es verdad, contesté sonriendo, pero no hay muchos que quitar, porque desde que tengo uso de razón he deseado ser religiosa. Y desde que conocí bien el Carmelo, deseé entrar allí, ya que hallé que en esa orden quedarían cumplidas todas las aspiraciones de mi alma. No le puedo asegurar, madre querida, que estas hayan sido exactamente mis palabras. Me parece que me expresé aún peor, pero este es su sentido. Creyendo agradar a papá, Monseñor intentó hacerme quedar todavía algunos años cerca suyo. Por eso se sorprendió no poco y se edificó de verlo asumir mi defensa, intercediendo para que obtuviera el permiso de entrar a los 15 años. Todo fue inútil, sin embargo. Su excelencia dijo que antes de decidirse le era indispensable conversarlo con el superior del Carmelo. Yo no hubiera podido oír nada que me causase mayor dolor, pues conocía la oposición formal de nuestro padre. Y sin tomar en cuenta la recomendación de Monseñor Reveroni, no solo mostré los diamantes a Monseñor, se los obsequié. Vi que su excelencia estaba conmovido. Me tomó por el cuello. Posé mi cabeza sobre su hombro y me acariciaba como, a lo que parece, no lo había hecho con nadie. Me dijo que no estaba todo perdido, que estaba muy contento de que hiciese el viaje a Roma para afirmar mi vocación, y que en vez de llorar, debía alegrarme. Añadió que la semana siguiente tendría que ir a Lisieux, y hablaría de mi caso con el señor cura de Saint-Jacques, y que ciertamente recibiría su respuesta en Italia. Comprendí que era inútil insistir. Por otra parte, nada más tenía yo que decir, pues había agotado todos los recursos de mi elocuencia. Monseñor nos llevó de vuelta hasta el jardín. Papá le contó que para aparentar más edad me había hecho recoger el cabello, lo cual le causó mucha gracia y produjo su efecto, pues Monseñor no habla de su hijita sin contar la historia del cabello. Monseñor Reveroni tuvo a bien acompañarnos hasta la salida del jardín del obispado. Le comentó a papá que jamás se había visto una cosa igual. Un padre deseoso de entregar su hija a Dios, tanto como esa hija de ofrecerse a sí misma. Papá le pidió varias explicaciones sobre la peregrinación, entre otras cosas, cómo había que vestirse para presentarse ante el Santo Padre. Lo veo todavía darse vuelta delante del señor Reveroni mientras se le preguntaba, ¿estoy bien así? También le había dicho a Monseñor que si no me permitía entrar al Carmelo, yo pediría esa gracia al soberano pontífice. Era muy sencillo en sus palabras y en sus modales, mi rey querido, pero era tan apuesto. Poseía una distinción natural que debió haber agradado mucho a Monseñor, habituado a verse rodeado de personajes al tanto de todas las reglas de la etiqueta de salón, pero no del rey de Francia y de Navarra en persona, con su reinecita. Ya en la calle, mis lágrimas brotaron nuevamente, no tanto a causa de mi dolor como por el viaje inútil que había tenido que hacer mi querido papá. Él,
que había gozado por adelantado con el telegrama que enviaría al Carmelo anunciando la respuesta favorable de Monseñor, se veía obligado a regresar sin traer ninguna. ¡Cuánta pena tenía yo! Me parecía que mi porvenir estaba quebrado para siempre. Cuanto más se acercaban al fin, tanto más se embrollaban mis asuntos. Mi alma estaba sumergida en la amargura, pero al mismo tiempo en paz, porque solo buscaba la voluntad de Dios. No bien llegué a Lisieux, fui al Carmelo en busca de consuelo y lo encontré junto a usted, madre querida. Jamás olvidaré todo lo que usted tuvo que sufrir por mi causa. Si no temiera profanarlas al servirme de ellas, podría decir las palabras que Jesús dijo a sus apóstoles la tarde de la pasión. Ustedes que han estado siempre conmigo en todas mis pruebas. Mis queridas hermanas me proporcionaron también muy dulces consuelos. Narraciones de vida de santos y santas, el inspirador ejemplo a seguir para el combate católico de hoy. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo. Somos Convicción Radio, auténtico catolicismo, por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Convicción Radio.